Ya hablamos con él cuando resultó ganador en la segunda edición del certamen La Balsa de Piedra 2022 que organiza San Bartolomé en conmemoración del centenario del nacimiento de José Saramago. Publica ya Las Perlas de Eufemia Montelongo, esa novela con la editorial Itineraria con la que resultó ganador de ese premio José Ramón Betancor Mesa, Pepe Betancor, para muchos que lo conocen. Él es investigador, comisario artístico y técnico de cultura del Cabildo de Lanzarote, entre muchas otras, autor también de narraciones como 60 kilos de tomates o El año de las cucas bolonas y otros relatos. Pero hoy nos viene a presentar Las Perlas de Eufemia Montelongo. Pepe Betancor, muy buenos días. Hola, buenos días, Erika. Bueno, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, porque es verdad que hablamos por teléfono y me dejaste muy intrigada. Tengo que decir que ahora me has dejado con ganas de más, porque después de leer la novela se le queda el cuerpo a uno con ganas de más. De hecho, lo primero que te he preguntado fuera de micros es si hay segunda parte. Cuéntame qué recibimiento está teniendo la novela ya que la tiene el público en sus manos. Pues bueno, antes de nada, pues agradecerles a la SER Lanzarote por esta entrevista, ¿no? Y por hacer un hueco a la literatura escrita aquí en Lanzarote. Segunda parte, yo creo que no, yo creo que el libro se cierra como se cierra y no me gustaría hacer una segunda parte. Me lo han preguntado ya varias veces y yo siempre digo que no. Además, yo ya estoy, como quien dice, navegando ya con otros libros y me gustaría que navegara ya también solo y como una entidad independiente, ¿no? Pero no quiero hacer una segunda parte. Hombre, si me lo piden y insisten, pues sí lo hago, ¿no? Porque el libro se presta con ese final un tanto abierto a que pueda haber una segunda parte, ¿no? Pero en principio yo lo concebí ya como un libro cerrado. Después de hablar contigo tengo que decir que sí, que me dijiste solo unas palabras y efectivamente está cerrado. Porque hay cosas en la vida que se cierran así. Claro. Es decir, el libro surgió en realidad como un relato mucho más breve, ¿no? No se pudo incluir en la anterior publicación, en el año de las cucas bolonas, porque yo no lo tenía terminado ni concluso, ¿no? Y entonces me acuerdo que su editor, Rubén Acosta y Mario Ferrer me decían: Pepe, tenemos que terminar, tenemos que cerrar ya esto y mandarlo a imprenta. Y nada, después decidimos sacarla fuera al relato de las perlas. Y cuando lo volví a retomar hace un par de años, porque siempre me quedó pena, ese relato quedó como huérfano, decidí desmontarlo entero, es decir, desbaratarlo, volverlo a configurar narrativamente, y me pidió cierto desarrollo y demás. Y entonces en el relato inicial el final era muchísimo más ambiguo, no se sabía exactamente qué es lo que había pasado, y en este yo quería que la protagonista tuviera claro, y además de una manera casi reivindicativa de su propia capacidad de tomar decisiones por sí propia, de manera propia, que el final fuera como el que es decir, ella de nuevo tomar las riendas de su vida y no convertirse en una... Es que no puedo hablar porque desvelo todo. No hacemos spoiler. Pero me dices que lo dejaste, lo retomaste, lo desbarataste. Sí. Años después de para terminar este relato y hacerlo como querías. ¿Y por qué decides presentarlo al premio La Balsa de Piedra? Pues entre otras cosas porque pues publicar en Canarias sobre todo es una tarea bastante complicada, ¿no? Es decir, el libro no atraviesa un momento muy bueno, aunque hay muchas editoriales y sobre todo en Lanzarote vivimos un momento muy dulce con muchas editoriales, Remotas, Siete Islas, Itineraria, etcétera. Pero es muy complicado para estos sellos aventurarse con un libro, publicarlo, hacer el esfuerzo y que luego el libro no funcione, ¿no? Es decir, no se compre, no se lea, ¿no? Entonces, pues casi estás abocado a buscar los medios y en este caso los concursos, los certámenes, para intentar canalizar la creación literaria, porque no hay otra fórmula salvo que seas alguien como
muy famoso o que tengas ya una trayectoria bastante consolidada. Y lo presento al certamen de Balsa de Piedra en San Bartolomé. Yo no soy mucho de concursos, no, yo creo que me he presentado 2 veces o algo así a concursos literarios, porque como he sido también parte, es decir, yo he sido jurado y sé cómo funcionan, y no es que funcionen mal, sino que a veces el quórum hace que la balanza se vaya hacia un lado o hacia otro y queden libros o propuestas literarias que son muy válidas, pero democráticamente se elige uno y no otro, y no por eso tiene que ser los otros malos, ¿no? Y entonces a veces te sientes mal cuando estás en un jurado y ves que no puedes elegir el libro que realmente a ti te gusta, ¿no? Porque democráticamente pues no sale o no lo sabes defender, o el libro no se sostiene frente a otra temática, por la razón que sea, no hay una razón objetivamente clara, ¿no? Porque estamos hablando de gustos, estamos hablando de apreciaciones, estamos hablando de interpretaciones y de lecturas, ¿no? Y entonces no me gustaba la idea de presentarme, pero a la vez era lo único que tenía a mano para poder canalizar esta obra, ¿no? Y nada, pues... ¿Pero esperabas ganarlo, el premio? Para nada. De hecho, cuando me llamaron recuerdo que fue a finales de mayo, sí, estábamos montando una exposición en el Almacén. Y en la sala aljibe no hay casi cobertura, ¿no? Porque está bajo tierra, ¿no? Y entonces cuando salí fuera, vi que tenía un montón de llamadas perdidas en el móvil, ¿no? Y digo, ¿y este número todo el día llamándome? Y precisamente me vuelven a llamar, ¿no? Y entonces era el alcalde de San Bartolomé comunicándome el fallo, ¿no? Y yo decía, estarás de broma, Isidro, ¿no? Porque yo lo conozco porque hemos trabajado porque él fue también concejal de Cultura, ¿no? Antes del triste fallecimiento de Alexis, ¿no? El anterior alcalde. Y claro, yo decía, pero ¿cómo va a ser? Si yo es que ni me acordaba ya del premio y demás. Y fue muy gratificante, ¿no? Porque es un premio de cierta envergadura. Yo no pensaba ni por asomo ganarlo, y de repente ves que tu obra ha sido seleccionada, ¿no? Además que yo tenía mucha desconfianza con el libro. Porque es una obra maestra. Tengo que decirle, mira, tengo que decirles que deben leerlo. Deben leer Las perlas de Eufemia Montelongo, que ya está en las librerías disponible. Y yo tengo que reconocer que yo leo poca novela, leo muy poca, leo cosas más académicas, más formativas, y me cuesta que me enganche. Pero es que te tengo que dar las gracias, Pepe, por el regalo tan maravilloso de las horas de lectura que he estado. Me lo leí, empecé con el café de las 6:30 de la mañana y antes de almorzar ya lo había terminado. Lo devoré, pero lo devoré con gusto, con mucho gusto, sin prisa, saboreando las palabras, porque además algo muy interesante y que comentábamos también fuera de antena es, hay personas que intentan utilizar el paisaje de Fuerteventura, de Lanzarote, de Gran Canaria, y lo meten con calzo. Igualmente meten con calzo y tratan de meter con calzo canarismos. Y a ti te salen de una manera tan sensible y preciosa, tan natural, sí, dentro de Las perlas de Eufemia Montelongo, que no entiendo esa desconfianza con la obra. Pero mira, la desconfianza iba al principio, bueno, es un libro en cierta medida arriesgado, ¿no? Porque es una historia en la que se parodian las novelas rosas, porque es muy, muy nostálgica, muy sentimental, ¿no? Y entonces es una parodia de ese tipo de novelas. Y entonces yo navegaba sobre la hoja de una navaja, porque desde que metiese algo más rosa me caía del lado más nostálgico y se convertía en un libro folletinesco, ¿no? Tipo Corintellado, ¿sabes? Ese tipo de novelas así, ¿no? Entonces, pero en realidad se trata de una cierta parodia a ese tipo de historias, ¿no? Y la inclusión del paisaje es una cosa adrede, es decir, vamos a ver, hay una intencionalidad clara. Para mí el paisaje canario, y en este caso el de las Islas Orientales, y en esta historia no funciona como un telón de fondo, no funciona como algo que está ahí y que ayuda, no, es decir, es una forma de reivindicar que el paisaje
personaje canario, en este caso el de Fuerteventura, el de Gran Canaria, el de Las Palmas y el de Lanzarote, tiene un peso significativo en la toma de decisiones de los personajes. Es decir, ellos actúan en función de cómo se siente o cómo caminan o cómo transitan por el paisaje. Eufemia no se realiza como mujer, no se entiende sin pisar las palmas de Gran Canaria, ¿no? Y el personaje masculino, Hermenegildo, no se entiende sin su tránsito por Fuerteventura, por el paisaje majorero, del que queda completamente enamorado, ¿no? Y igual el otro protagonista, el niño Rodolfo, ¿no? Es decir, no se entiende sin su estancia en el islote de las Cruces, es decir, donde hoy está Marina Lanzarote. Entonces, son personajes que el paisaje tiene un significado muy especial. Y lo de los canarismos es porque yo los utilizo de manera natural, no es algo forzado, ¿no? Es verdad que cuando estás escribiendo y tiendes a poner una palabra tan propia nuestra del lenguaje del habla del español hablado en Lanzarote, como es, por ejemplo, fragilón. No sé quién es fragilón, o cállate tú, fragilón. Pues yo lo empleo de manera natural en el texto. Es verdad que me freno, pero si se pone bien pensado y se trabaja desde un punto de vista de lo que yo llamo la ingeniería lingüística, pues entra sin ningún problema, ¿no? Otra cosa es que lo pongas en un sitio donde esté impostado, o donde resulte falso, o donde tú creas que no has puesto demasiadas palabras canarias y las quieras meter. Entonces sí te sale algo completamente desnaturalizado y si eres consciente de eso deberías hasta quitarlo, ¿no? Porque no casa, no va, ¿no? Pero bueno, yo intento todo lo contrario, ¿no? Sino que entre bien. Una maravilla de obra, de verdad que lo tengo que decir, porque yo me he quedado enamorada. O sea, a mí me costó dormir anoche, porque yo soy de las personas que cuando algo me gusta, me divierte, me interesa, me ha regalado un momento me quedo pensando, anoche digo, pero es que me tengo que dormir para ir mañana a trabajar, y ya había leído el libro desde antes de la comida. No me lo pude quitar de la cabeza y no me lo puedo quitar de la cabeza. Tengo como una obsesión ahí, porque es cierto que se quedan algunos... Para quien quiera puede seguir soñando sobre ese libro, aunque es una historia cerrada, como sí. Comenta, que a todas estas estamos hablando... Como yo me lo he leído y eres el autor, yo no quiero meterme, pero si nos puedes hacer una breve sinopsis de qué va Las perlas de Eufemia Montelongo para quien no lo haya leído. Es que no quiero decir nada. Es que hablar del libro es traicionarlo, es decir, es traicionar la propia historia, ¿no? Es una historia muy afiebrada o muy disparatada, porque evidentemente eso jamás podrá pasar, ¿no? Pero tal como está contado tiene su lógica y su sentido, y al final hasta te olvidas de lo que está pasando, ¿no? Porque como dice la prologuista, no sé si te ha pasado a ti, si yo te cuento la historia fríamente, Erika, te la cuento de manera fría ahora, te digo, es la historia de una mujer que tiene un don, te ríes, ¿no? Porque es completamente disparatado y delirante, ¿no? Pero en cambio, si lo lees, es una historia súper triste, muy triste, muy melancólica. Es la historia de una mujer que se siente atrapada en un arrecife de los años 50, 60, que necesita salir de la isla para realizarse ella como mujer. Lo consigue con un sorpresivo descubrimiento, además un descubrimiento personal de su propia fisonomía, con la que decide pues poder salir del ostracismo y del encierro en el que se encuentra en su casa y demás, ¿no? Y entonces va a Gran Canaria, descubre una ciudad, queda completamente fascinada, ¿no? Porque es completamente distinta a lo que era Lanzarote en aquellos años, o Arrecife en concreto, con tanto trasiego, con tanta gente, con tanto comercio. Y allí también, aunque no lo sabe, pero descubre también a su amor, ¿no? A Hermenegildo. Y entonces
A partir de ahí se genera como una historia imposible de amor entre ellos dos, y con la madre en contra, con un montón de problemas estructurales de entrada, y él queda completamente fascinado por ella, ¿no? Y en esa fascinación, en esa búsqueda o en ese amor imposible, él descubre además el hecho de que había vivido en una isla también encerrado en cierta manera, sin saber exactamente cuál era su sentido en la vida y demás. Y precisamente cuando se fugan y se van a Fuerteventura y llegan a la Graciosa, por Dios, a Puerto del Rosario, se encuentran con que de repente para él hay una isla nueva, una isla que se le está descubriendo, pero que es una isla que además está a la misma altura de su propio estado anímico. Es decir, es una isla luminosa, con un paisaje espiritual que le habla de algo superior, y él se siente, como está leyendo la isla, se siente, es casi como un pequeño Unamuno canario, ¿no? Que llega a Fuerteventura y descubre en la isla un pequeño paraíso, ¿no? Y luego su reencuentro ya con Lanzarote y todo lo que pasa después ya. Es que no puedo hablar porque no. descubriría todo el pastel, todo lo que hay debajo. Tienen que leerlo. Qué bonita has pintado, y te tengo que dar las gracias por eso también, a Fuerteventura. Porque Lanzarote normalmente se pinta muy bonita en los relatos, se narra muy bonita. Lo mismo ocurre con Gran Canaria y con muchas otras islas. Fuerteventura, igual por sus peculiaridades, y por ser una isla no sé tan si por desnuda, tosca, no sé si por desnuda, exacto, pero la has pintado tan bonita en ese sentido, tan como yo la siento, que soy de allí, que es maravilloso. Es que yo tampoco quiero decir mucho porque me salen colores con los que describes también en Lanzarote. No quiero decir más, pero sí te quiero preguntar si ya estás escribiendo en algo nuevo. Me decías que estabas cambiando de registro completamente, que con esto querías cerrar como una fase. Sí, ahora estoy... Lo que pasa es que yo no tengo tiempo y tampoco soy un escritor con metodología, es decir, yo escribo más bien por impulso. Pero fíjate tú, yo soy, no sé si es por ser Géminis, no sé, pero yo soy una persona que necesito tener como muchos calderos al fuego, o estoy en muchos calderos al fuego desde el punto de vista literario, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy con una historia completamente disparatada, pero muy real, pero a la vez como muy real, que está impulsada por un hecho curiosamente real, pero que luego yo me encargo de destrozarlo y de hacerlo mucho más exagerado. Pero me tengo que centrar y poner prioridades, porque la prioridad ahora mismo para mí tampoco es ese relato, sino uno que va a tener como título con la cabeza desvanecida, que es una expresión también muy canaria, estar con la cabeza desvanecida, es decir, con la cabeza cansada, llena de cosas, ¿no? En la que es una especie como de monólogo o de diario de una profesora de secundaria, en el que narra o en el que transcribe cómo ve ella el mundo, ¿no? Entonces es una mirada desprejuiciada, muy crítica, muy políticamente incorrecta, que a las personas a las que se lo he dado a leer, evidentemente los que me conocen y las personas que me conocen ven un cambio de registro brutal, porque no tiene nada que ver con las perlas, ni con las cucas bolonas, ni nada por el estilo, sino claro, es un estilo personal mucho más actual, mucho más de hoy, pero sobre todo demasiado crítico, demasiado reivindicativo y demasiado verdadero, pero completamente impublicable, porque no dejo títere con cabeza, me río de todo el mundo, hago chistes que no son de recibo, y a las personas a las que se lo he leído se mean de risa, porque todo lo que cuenta está contado de una manera bastante divertida, pero el problema es que mucha gente se puede herir, o sea, que puedo herir muchas sensibilidades, y entonces es una cosa que me da como cierta vergüenza hacerlo, pero
saldrá Erika. Yo creo que tiene que salir porque... Tiene que salir. Lo digo yo, que tiene que salir. Yo estoy deseando leerlo. Es que tiene que salir, por favor, lo pido, que salga publicado, porque tienes una magia a la hora de narrar, que estoy convencida que aunque cambies totalmente el registro, esa forma como hilarante también que tienes sí, eso siempre está. De, no sé, de caricaturizar, o no sé si se dice así, hechos que pueden ser reales, pero los amplificas de tal manera que son maravillosos. Y eso me lleva a querer, y lo pensaba constantemente mientras leía Las perlas de Eufemia Montelongo. Quiero conocer a Pepe Betancor, a él. Quiero saber de dónde saca él estas ideas, de dónde saca las fuentes. ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración? Vamos a ver, es una mezcla un montón de grande, ¿no? De un montón de cosas. Vamos a ver, yo soy hijo de marinero. Yo soy de Arrecife, de aquí, por parte materna, y por parte de padre y de madre soy hijo de marinero. Es decir, mis abuelos eran patrones de la costa, como decían antes, ¿no? Entonces, claro, el espíritu marinero es un espíritu muy socarrón, muy de burlarse, muy de tomarse la vida de una manera mucho más divertida, aunque sea dura, y aunque cueste trabajar muchísimo y se sufra mucho, ¿no? Porque la vida de los marineros era muy complicada hace 40, 50 años, ¿no? Entonces, pese a todo eso, yo siempre recuerdo a mi padre, a mis tíos y demás, siempre riéndose, siempre gastándose broma, siempre con esa mirada desprejuiciada del mundo, ¿no? Y yo me he criado en eso, es decir, en hacer chistes, no chistes, sino tomarse la vida de una manera mucho más divertida. De hecho, para mí es fundamental el humor. Yo estoy constantemente riéndome, constantemente gastando bromas y tomándome la vida y viendo la vida también, o intentando traducir toda la vida en clave humorística, ¿no? Porque yo creo que no solo el mejor escudo, sino la mejor forma de transitar por ella sin que tengas ese pozo siempre como de tristeza y de apatía o de cabreo, ¿no? Y incluso cuando estaba en la universidad, lo que pasa es que luego ya después dejé la docencia universitaria, pero mi tesis iba sobre el humor. Iba sobre el humor en la literatura y sobre todo la literatura canaria, como hay determinados autores que también transitan por el humor, ¿no? Y buscar la esencia de esa forma de ser, ¿no? Yo la atribuyo al hecho de ser hijo de marinero, ¿no? Porque en mi casa, de verdad, siempre el humor, es decir, no tanto como un escudo, sino como una forma de ser. Vida. Uh-huh. Sí. Mis hermanas con mis hermanas siempre nos estamos riendo, siempre nos estamos burlando, siempre nos estamos, ¿sabes? No hablamos sino en clave humorística, porque es nuestra forma de entender la vida. Y entonces, claro, eso en mi caso, ¿no? Que sería lo más cómodo, pero no es tan cómodo desde el punto de vista literario, ¿no? Porque cómo abordar determinadas cosas que son duras y dolorosas desde el punto de vista humorístico, ¿no? Pues pese a esa carga afectiva de dolor, de la pena o del sufrimiento, también es posible que se impregne de esto sin quitarle ese dramatismo, sin quitarle ese significado, ¿no? Me he sentido un poco Eufemia al leer el libro, y te digo por qué. Por la amargura. Y me la quitas toda al final. Es una pasada. Me la quitas toda al final, justamente con ese final que eliges. Que también, por otra parte, es desconcertante, absolutamente. Sí. Pero creo que, igual que esa característica muy concreta, hay muchas más que la gente puede sentirse identificado. Todos somos Eufemia en algún momento. Sí. Todos necesitamos porque hay un montón de salir, cosas que nosotros tenemos dentro que no sabemos que están y que pueden hacer cambiar nuestra vida, ¿no? Es decir, quedarnos impasivos, quedarnos esperando que algo venga, ¿no? Cuando tú mismo eres capaz de mover todo el mundo, ¿no? Es decir, porque tenemos algo dentro que es como una perla, ¿no? Y lo que no sabemos que existe, pero si escarbamos, si miramos hacia adentro, ¿no? Y somos capaces de sacar esa perla que llevamos dentro,
puede ser maravilloso, ¿no? Y en Eufemia lo que hay es eso, ¿no? Es decir, el descubrimiento de algo bello, de algo maravilloso que ella tiene y que es capaz de explotar. Incluso cuando ya lo tiene explotado, descubre que puede haber más perlas, que puede haber otro tipo de perlas, otro tipo de descubrimiento, otro tipo de formas de seguir explotando la posibilidad de seguir liberándose, de seguir creyendo en ella misma. Tú ten en cuenta que Eufemia desde pequeña fue anulada por su familia, anulada por la propia sociedad, y de repente ella se está descubriendo a sí misma. Hay un descubrimiento latente en todo el libro, incluso en el final. Sí. Cuando toma la decisión final, cuando viene su marido después de haber hecho aquella cosa que hace, el marido está completamente desarmado porque ha pasado una cosa bastante horrible. Y ella tiene la suficiente, no sabemos, y vamos a dejarlo en el aire, si ella es consciente o no de lo que ha pasado, pero ella decide volver a iniciar otro proceso de liberación. Es decir, bueno, pues vamos a olvidar todo lo que hemos hecho de aquí para atrás y vamos a empezar una nueva vida. Y no quiero saber, como dice ella, absolutamente nada más de las perlas. Muy Eufemia Montelongo, me siento identificada mucho, y ustedes van a disfrutar muchísimo la lectura de Las perlas de Eufemia Montelongo de Pepe Betancor. Te doy las gracias por estar con nosotros. No tenemos tiempo para más, no sé si quieres enviar algún mensaje a tus lectores antes de que porque lo van a comprar, el libro, se los digo yo, que tienen que leerlo, por favor, y muy importante porque yo ya me lo he leído, pero quiero regalarlo a gente de Fuerteventura, porque es que sé que lo van a disfrutar, lo van a saborear, así que ustedes, y no sé si les quieres enviar algún mensaje a tus lectores. Pues en principio nada, obviamente que lo lean, pero que el libro tiene una fuerte vinculación con las islas orientales, sobre todo con Gran Canaria, Lanzarote sobre todo, y también Fuerteventura. Es una forma de entender el paisaje de una manera muy natural, pero a la vez con toda esa potencialidad que tiene el paisaje. Son personajes que se definen por el propio paisaje. El paisaje es quien los condiciona, su forma de ser. Pero sobre todo hay un lenguaje, una forma de escribir que habla también de nosotros como canarios y como canarias. Es decir, cómo nosotros somos perlas, o tenemos esa capacidad de generar esas perlas, ¿no? Porque nuestra propia vinculación con el paisaje, tal como lo queremos, tal como lo vivimos, tal como estamos implicados en él, lo convierte no solo para los turistas o para los viajeros algo maravilloso, sino que nosotros mismos tenemos la capacidad de generar una relación con el paisaje, con nuestro entorno, que es maravillosa, que es como una perla, es decir, es como un descubrimiento, como un tesoro, ¿no? Qué bonito eso que has dicho y qué identificada me siento. Dios mío, qué maravilla de tenerte por aquí. Gracias sincera, de corazón, por el libro, por regalarme un momento tan bonito de lectura, y espero que sean muchos más, porque aquí tienes a una lectora fiel a partir de ahora de Pepe Betancor. Muchísimas gracias. A ti, Erika, y a la SER Lanzarote. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias de verdad. Muchas gracias.